Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Sur Medical Factor. El café, la leche, el agua de mar, todas estas sustancias tienen un pH. Y el cuerpo también tiene sustancias que tienen un pH específico, tales como la saliva, los jugos gástricos, el sudor. Pero ¿en algún momento ustedes se han preguntado cómo es que el cuerpo humano regula el pH sanguíneo? El pH del cuerpo tiene un equilibrio. Esto lo hace mediante reacciones ácido-básicas. En este video vamos a ver cuáles son las alteraciones que pueden darse en las reacciones ácido-base. Pero primeramente, ¿qué es una reacción ácido-base? Constituye el conjunto de propiedades características de dos importantes grupos de sustancias químicas, los ácidos y las bases. Se entiende a los ácidos como aquellas moléculas dadoras de protones y a las bases como aquellas que las aceptan. Tales procesos son denominados reacciones ácido-base. Robert Boyle propuso la forma de distinguir las sustancias alcalinas de las ácidas en 1663 por medio de indicadores, tales como el azul timol o el rojo de metilo de hoy en día. El padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, propuso la primera teoría de ácidos donde coloca al oxígeno como el principio acidificante a finales de 1700. Gay Lussac después llega a la conclusión en 1814 que se trataba del hidrógeno y no del oxígeno el principio acidificante. Gracias a estos personajes como ellos se logran determinar propiedades químicas a ambos grupos. Así entonces existen tres teorías sobre el equilibrio ácido-base: de Arrhenius, de Bronsted-Lowry y de Lewis, todas correctas dentro de su ámbito de aplicación, siendo la segunda dentro de las más usadas por tratarse de diluciones acuosas. Sorensen introdujo en 1909 el concepto de pH con el objeto de simplificar el manejo y la definió como el logaritmo que determinaría la concentración de protones, donde empleó los términos neutro, un pH igual a 7, ácido, un pH menor a 7 y base o alcalino, un pH mayor a 7. Por ejemplo, sustancias propias del cuerpo como el plasma sanguíneo alcanza un pH de 7.35 a 7.45 normalmente, y fuera de estos existen alteraciones del funcionamiento celular. Los principales parámetros para poder medir el pH sanguíneo de cualquier paciente y tras la obtención de una gasometría arterial son el pH arterial, niveles de CO2 y los niveles de bicarbonato. Es vital que el cuerpo logre mantener este equilibrio de su propio pH sanguíneo mediante ajustes continuos. El pH puede verse afectado por alteraciones respiratorias y metabólicas, por ejemplo. El pulmón y el riñón manejan la mayor parte de la carga de hidrogeniones a partir de ácido carbónico, formado por la anhidrasa carbónica que resulta de la unión del CO2 con el agua, compuestos que se combinan de manera reversible dependiendo del órgano. Por ejemplo, en el pulmón, la unión del CO2 con el agua nos daría el ácido carbónico, mientras que el riñón descompone este ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Una clasificación simplificada de las alteraciones ácido-base serían alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer tras el aumento de la ventilación, haciendo disminuir el CO2, volviendo la sangre más básica, elevando el pH por arriba de lo normal. Si esto continúa lo suficiente, el sistema renal entrará en marcha reteniendo hidrogeniones y aumentando excreción de bicarbonato, uno de los principales amortiguadores. La acidosis respiratoria ocurre cuando el número de ventilaciones disminuyen, reteniendo más CO2 en sangre, disminuyendo el pH, a lo que el riñón responde excretando iones de hidrógeno y reteniendo bicarbonato para corregir el bajo pH. La alcalosis metabólica sucede cuando la sangre se encuentra saturada de bicarbonato, a lo que el pulmón responde disminuyendo ventilaciones para retener CO2 y así acidificarla, o el riñón puede iniciar la excreción de bicarbonato y guardando para sí los hidrogeniones. La acidosis metabólica se da al retener iones de hidrógeno o al perder bicarbonato. En cualquier forma, el pH se ve disminuido. Estos pueden hiperventilar o aumentar la excreción de ácidos por la orina para compensar. Una patología de estos dos sistemas puede ser el origen del desequilibrio ácido-base desde un principio, impidiendo que por sí solo compense el problema y sea responsabilidad del otro sistema el que se encargue de intentar corregir el problema. La acidosis metabólica puede ser discernida con mayor amplitud gracias a algo llamado brecha aniónica o anion gap, pues ayuda a conocer la magnitud de la diferencia entre cationes, ácidos, y aniones, bases, en el líquido extracelular, los cuales siempre se encuentran en equilibrio normalmente.
El catión principal es el sodio, con una concentración aproximadamente de 142 miliequivalentes litro, seguido de potasio, calcio o magnesio, mientras que los aniones principales en la medición son el cloro con 105 miliequivalentes litro y el bicarbonato con 24, seguidos por el fosfato, sulfato, lactato o las proteínas como la albúmina. Sin embargo, rutinariamente se miden solo el sodio, el cloro y el bicarbonato por ser los más abundantes o representativos. Por ende, al tomar solo en cuenta estos dos y al comparar la cantidad de cada uno, observamos un pequeño espacio o una brecha que corresponde a los aniones no medibles rutinariamente. Una práctica manera de medir estos aniones no medibles se logra con la fórmula del anion gap, sumando los valores totales de bicarbonato y de cloro, restándoselos a los valores totales de sodio, y el resultado debe ser igual a 10 más menos 2 miliequivalentes litro. Algunos autores consideran el potasio en otra fórmula, pero por practicidad nos quedaremos con la primera. Hay dos diferentes tipos de acidosis metabólica. La acidosis metabólica por consumo de bicarbonato, conocida mejor con anion gap aumentado o normoclorémica. Presente en cetoacidosis diabética o alcohólica y acidosis láctica en algunos estados de choque, intoxicaciones, solo por decir algunos. Y la acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, también llamada con anion gap normal o hiperclorémica, como en lesiones renales o diarreas profusas, donde el riñón aumenta reabsorción de cloro y por ende el nombre. Una manera sencilla de determinar si un paciente cursa con alguna alteración ácido-base puede ser observar el valor del pH arterial. A veces puede estar en rangos normales, pero no significa que esté en orden, pues alguno de los mecanismos puede estar compensando la alteración. Si está debajo de 7.35 existe una acidosis, mientras que si está encima de 7.45 existe una alcalosis. El segundo rubro sería la presión parcial de CO2. Valoraría el aspecto pulmonar, pues si está por encima existiría una acidosis y de lo contrario habría una alcalosis. El bicarbonato valora el aspecto metabólico. Si está elevado representa una alcalosis y si está disminuido una acidosis. Finalmente, el exceso base se refiere a la cantidad de base requerida para volver el pH a valores normales. Si está disminuido el problema es metabólico y si está aumentado el problema es respiratorio. Por poner un ejemplo, si encontramos a un paciente con un pH arterial de 7.30, una presión parcial de CO2 de 38, un bicarbonato de 19 y un exceso base de menos 5, se trataría de una acidosis metabólica descompensada con una acidosis respiratoria, pues el exceso base nos daría la pauta de determinar si el problema es metabólico o respiratorio. En cambio, si encontramos a un paciente con un pH de 7.38, por decir algo, una presión parcial de CO2 de 25, un bicarbonato de 19 y un exceso base de menos 5, se trataría de una acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria. Como pueden ver, la medición de los gases en sangre es útil para llevar a cabo un diagnóstico, complementar la etiología y establecer el tratamiento en un paciente críticamente enfermo. Si te gustó este video ya sabes qué hacer, compártelo, dale like, suscríbete si no lo has hecho y como siempre, muchas gracias por seguirme.